Bueno, 43 minutos sobre las 10 de la noche. Regresamos en este último tramo de la tertulia para analizar lo que hoy sucedía, como les decía, en el Parlamento de Galicia. Ese discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el segundo que pronuncia, porque como saben es la segunda vez que gana las elecciones autonómicas por mayoría absoluta. Incorporamos a la mesa de análisis a Ernesto Sánchez Pombo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, que estaba al otro lado de las cámaras siguiendo con mucho además interés. te agradezco mucho que me hayas sentado aquí porque hubiera estado esta parte de la ¿Hubieras mesa. estado esta parte? Hubiera estado esta parte de la mesa. Pues, ahora sí cualquiera. No, sí cualquiera. La siguiente vez te convocaremos a ver qué posición adoptas. Bueno, decíamos, día importante en Galicia, como decía, discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Austeridad fue la palabra que dominó las palabras del presidente de la Xunta. De momento en funciones, tomará posesión el próximo sábado. Un discurso que para algunos analistas ha estado carente de algo de ilusión, algo que es cierto nos falta a la mayoría de los gallegos en estos momentos. Vamos a ver los mejores momentos de esa sesión de hoy. Discurso de consolidación de liderazgo. Feijóo se fía de las políticas en las que basó su reelección para afrontar otros 4 años. Asegura que será la legislatura de la transición económica para llegar a crecer en 2015. Din que o peor xa pasou. Din tamén que o mellor está por chegar. Eu digo convencido que Galicia avanzará, que Galicia crecerá e que Galicia resurdirá. Un objetivo que basa de nuevo en la estabilidad presupuestaria y la austeridad. Feijóo promete presentar los presupuestos de 2013 en diciembre. Eso en el ámbito público, en el privado. O emprendemento, a innovación e a internacionalización. Numerosos llamamientos a pactos con la oposición. Que fagamos aquí o que os galegos fan de cote, entenderse. Mensajes recibidos con poca euforia en el hemiciclo, aunque mucho menos gustó su insistencia en el decreto del plurilingüismo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vende a avalar que nesta comunidade bilingüe o ensino sexa en equilibrio entre as dúas linguas oficiais. El momento más tenso se produjo cuando un grupo de ganaderos que asistía como público interrumpió el discurso. Temos que tirar o leite e nin falan de nós. Estamos tirando leite, somos 65.000 familias, e temos que morrer así. Aplausos de la oposición, carteles de apoyo al sector e incluso una queja formal del PSOE que lamentó el trato hacia los ganaderos. Una reivindicación que los ganaderos hicieron simultáneamente a las puertas del Parlamento de Galicia. Mientras el sector lácteo se manifestaba, Feijóo prometía dentro de la Cámara mano dura con la industria láctea y más promesas, un fondo para el crecimiento, una ley de emprendedores, un estudio de gasto para exigir cambios en el modelo de financiación del gobierno y más fusiones de ayuntamientos. Por que resulta tan difícil levar a práctica a cooperación municipal coa que, en teoría, todos estábamos de acordo? A 2 días de su nombramiento como presidente, prometió que su nuevo gobierno tendrá menos altos cargos y menos personal de gabinete. Lo sabremos el domingo cuando hará públicos los nombres de su equipo. Bueno, con respecto a los altos al número de conselleiros, dijo exactamente que Galicia seguiría siendo la comunidad autónoma con menos consellerías, con menos consejerías en el caso de aquellas comunidades que no son Galicia. Así que el próximo domingo, como decíamos en el vídeo, sabremos exactamente con cuántos ministros gallegos vamos a contar en esta legislatura. Vamos a completar un poco el discurso de Feijóo con lo que podrían ser las frases estrella de esta intervención de hoy. Podemos resurdir se nos lo propoñemos e podemos acadalo, pero o camiño ata logralo non será sinxelo. Será por fin a legislatura na que se volverá a falar de crecemento, se ben será preciso seguir traballando nunha transición económica. O minifundismo pode ser un pecado venial en épocas de bonanza económica, pero convértese en mortal nestos tempos de crise. Galicia non é do PP, senón que o PP é de Galicia. Galicia, Galicia, Galicia. Moitas gracias. Algunas de las frases más destacadas que salieron hoy de la boca de Alberto Núñez Feijóo. Ernesto, ¿qué te pareció? Me parece muy interesante esa frase última de Galicia, Galicia, Galicia. Esa es la filosofía que tiene que hacer. A mí me ha parecido más de lo mismo. Me parece que ha sido un discurso... El presidente Feijóo nos ha evitado el no tener que asistir a otra gaiteirada en
Sí, porque ha anunciado que no va a haber. Cosa que yo personalmente le agradezco mucho, pero también le agradecería mucho que nos evitara esta sesión, ¿no? Porque es que no ha dicho absolutamente nada nuevo que no haya sido más austeridad, seguiremos con la austeridad y seguiremos con el control del déficit. Y después es que los grandes anuncios, esos grandes anuncios que ha hecho, hombre, yo creo que para una sesión de investidura probablemente tampoco eran para mantener los servicios públicos, entregar el parque inmobiliario a los desahuciados y crear una ley de emprendedores, no era. Estábamos hablando aquí antes de que la sociedad probablemente está poco ilusionada. Es que en este momento tampoco el presidente transmite ilusión. O sea, ha sido un discurso, yo creo que un poco para salir del paso, para no hacer un gran compromiso. Él es listo, sabe cuál es la situación, sabe sobre todo lo que se avecina. Hoy sabemos, cada día que estamos sabemos nuevos datos y que no se pueden hacer grandes maravillas. Entonces yo creo que ha tratado de pasar un poco por alto. Pero de todos modos a mí hay cuestiones que creo que sí debería de haberse referido. Por ejemplo, yo creo que el primer problema que tiene este país es el problema demográfico, ¿no? Y no ha dicho absolutamente nada, o sea, ha pasado sin nombrarlo, ¿no? Hay un problema, yo creo, de conservación del medio ambiente, no ha dicho nada, se ha centrado única y exclusivamente en ese discurso de austeridad, menos déficit público. Bueno, yo creo que es más de lo mismo. Hoy en la web de La Voz decía Domingos que era Feijóo Plus. Sí. Yo creo que es Feijóo Plus bis. O sea, plus ultra y plus bis, ¿no? Yo, sin que sirva de precedente, estoy bastante de acuerdo con lo que ha contado Ernesto, porque yo pues sabes que en la mesa anterior no hubiéramos estado de acuerdo. Sí, por eso, entonces, en esto vamos a ceder. No, pero yo seguí intermitentemente el discurso de Alberto Núñez Feijóo porque era tan cansino el tono de voz que estaba empleando que a mí lo único alegre que me parecía que tenía era la corbata, ¿no? De verdad, o sea, lo digo, no era una frase machista, perdón. Una corbata que yo creo que utiliza en momentos, creo que recordar. Sí, debe ser una especie de simbolismo. A mí la corbata particularmente me gustó, no puedo decir lo mismo en su discurso, porque si a Ernesto, que es un fino analista, le sonó a viejo, yo que me he tragado buena parte de la campaña electoral, los discursos y estas cosas, te puedo asegurar que todas las cosas que ha dicho hoy las ha contado, ¿no? Y algunas con el agravante de que se está contradiciendo a sí mismo. Un ejemplo claro lo contábamos este domingo en La Voz de Galicia, que es el tema de la fusión de municipios, donde el experimento piloto puesto en marcha en Oza y Cesuras va camino de convertirse en un auténtico quimicefa, en quedarse prácticamente en una probeta y nada más, porque al final resulta que todo lo que le han prometido a los alcaldes, pues nada de nada, porque la dichosa austeridad hace que no haya dinero para prácticamente nada, ¿no? Yo eché de menos algunos compromisos específicos, a lo mejor más en introducir a la ciudadanía qué va a significar esa austeridad. No tanto, a mí no me preocupa tanto el volumen de la promesa, ¿no? Porque obviamente todo el mundo sabe que en estos momentos no hay nadie que sepa qué es lo que va a ocurrir mañana, nadie puede anticipar cuál va a ser la situación económica ni nada de esto, pero a mí le vi excesivamente prudente, ¿no? Para un presidente que afronta el que probablemente será su último mandato como presidente de la Xunta, donde no tiene más ataduras que hacerlo bien o intentar hacerlo bien, yo le vi excesivamente cauteloso y sí eché de menos un poco más de punch, ¿no? De ese mal genio que se gasta, que me imagino que guardará algo para la réplica para Beiras, porque es el verdadero líder de la oposición, me imagino que guardará algún cartucho para intentar responder, pero que hoy sí que es cierto que estuvo muy por debajo de las expectativas a las que los teníamos. Bueno, pues a la Fran de la oposición vamos a completar un poco la escena de esta mañana con las reacciones que hoy ha habido delante de los medios de comunicación, porque es cierto que la réplica oficial en sede parlamentaria de los portavoces de los diferentes grupos no se producirá hasta el jueves, porque tal y como explicaba Domingo San Pedro ayer, tienen que transcurrir 48 horas desde que acaba ese pleno de investidura y se produce la réplica de la oposición. Pero hoy, al terminar la intervención de Feijóo, los portavoces de los grupos ya avanzaban esto. Falla de sensibilidade social, falla de ambición nacional, grandilocuencia e autocomplacencia e falla de autocrítica, falla, por tanto, de vontade de rectificación. Desprecio polos cidadáns, intentar venderlles caramelos tóxicos envoltos en papeliños de colores para que a xente que teña menos capacidade de descifrar as cousas siga a ser embaucada. E, francamente, corrobórase que siguen na súa teima de ser unha brigada de demolicións, de limpeza étnica, de ecocidio e de etnocidio. Tivemos, desde logo, moita retórica, non tivemos ningunha solución. Tivemos moitas mentiras, moitas medias verdades e moitas manipulacións. A min recórdame moito a figura de
un persoeiro checo, Víctor Lustig, que foi coñecido a principios do século XX como o maior estafador do mundo. Foi o único que conqueriu vender 2 veces a Torre Eiffel. Entendemos que foi un excelente discurso, pegado á realidade, pero ao mesmo tempo alzando a vista para procurar unha Galicia adaptada a un mundo no que efectivamente conceptos como de soberanía mesmo individual, pero tamén autonómica, a nacional e a europea se dilúen pola forza da historia, pola forza dos feitos do mundo que estamos a vivir. Bueno, lógicamente puntos de vista absolutamente distintos, escucharon palabras diferentes en función de quien analizó ese discurso de Alberto Núñez Feijóo. Una pregunta que a lo mejor vosotros sois capaces de aclarármela, pero ¿estos se han dado cuenta todos que las elecciones acabaron hace un mes? Porque siguen diciendo todos exactamente lo mismo. No ha cambiado ni un ápice el discurso de ninguno de los. ¿Sabes cuál es el drama? Que dentro de 2 años van a seguir diciendo lo mismo y habrán pasado 2 años de las elecciones. A ver, Manuel. Ese es el problema. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es más de lo mismo, reiteración, pero en espejo, ¿no? Porque Beiras responde al discurso vacío de Feijóo, basado exclusivamente, efectivamente, en más austeridad, ¿no? Y emprendimiento, ¿no? Pero un emprendimiento que confía a Los Ángeles, porque una de las cuestiones que dijo... Perdona, una ley de emprendedores también fue uno de los promesas más contundentes de Mariano Rajoy. Recordemos hace un año, justamente. Sí. Era uno de sus apuestas, sus órdagos. Sí, ¿no? Que bueno, con las fórmulas habituales de desgravación fiscal, etcétera, ¿no? Vamos a ver, no es que yo vea mal eso, me parece que son medidas que tal vez haya que tomar. Pero hay otra que mencionó en una alusión a Los Ángeles benéficos, que se trata de este tipo de inversores privados que invierten en pequeñas empresas y por lo tanto... Crowdfunding, como decía Miguel. Es decir, parece que Feijóo confía en Los Ángeles para solventar el tema económico. Lo sabemos en los del infierno. Sí. A mí me parece que se enfrenta en esta legislatura haciendo bandera de nuevo de lo que le parece le ha funcionado, ¿no? Que es el mejor gestor en la austeridad y en los recortes y en el tema del déficit. Y luego, en el tema ideológico, tiene 2 grandes fracasos, que es a través de 2 sentencias del Tribunal Superior, que son las referidas al concurso eólico y a la consulta sobre la lengua en la enseñanza, ¿no? Es decir, que en el plano ideológico presenta 2 cuestiones que han sido recurridas judicialmente y en el plano económico más de lo mismo, ¿no? Porque tampoco hay una política más allá de las palabras. La pena es que ante este vacío de discurso se responda desde la oposición también con nuevos lugares comunes. Nadie baja al terreno de lo concreto. Bueno, le faltó decir que estamos mejor que en Andalucía, que para ya decir todo lo de la campaña, para reproducir los debates de la campaña electoral. Bueno, que las reacciones de la oposición hoy no eran estrictamente el discurso de respuesta que se producirá el próximo jueves. Enseguida te escuchamos, Adina, pero vamos a echar un poco la vista atrás para recordar un poco cuáles fueron las ideas fuerza, las frases principales de los diferentes discursos de investidura que hemos ido escuchando desde que tenemos autonomía aquí en Galicia, empezando por aquel primer discurso de Xerardo Fernández Albor. La de hoy es la 10ª investidura de un presidente que vive el Parlamento gallego. Gerardo Fernández Albor tuvo el honor de abrir esa lista. El compostelano pronunció el primer discurso de investidura de nuestro autogobierno el 7 de enero de 1982. Fue elegido presidente gracias a los votos de Alianza Popular, UCD y 3 galleguistas independientes. Mayoría absoluta, corrección y llamamientos a la unidad fueron los ítems destacados por la prensa. Más agria fue su segunda investidura. Elegido presidente en segunda ronda el 21 de febrero de 1986, Albor aprovechó para pedir una mejor financiación autonómica y censurar cualquier recorte del gobierno central que atentase contra el derecho de autonomía. El 23 de septiembre de 1997, una moción de censura arrebataba la presidencia a Albor y la pasaba al socialista Fernando González Laxe, que reclamaba un giro copernicano para Galicia en lo político, lo social y lo económico. En 1990 se iniciaba la era Fraga. El 5 de febrero el veterano político de Vilalba vivía su primera ceremonia de investidura como presidente autonómico. Se iniciaba la iconografía fraguista de gaiteiros y multitudes que se repetiría en los otoños de 1993, 1997 y 2001.
En su primer discurso, un Fraga emocionado prometía sentar las bases definitivas de la autonomía gallega y lograr una Galicia para todos. En diciembre del 93, reelegido presidente, reiteraba su compromiso con Galicia y propugnaba un desarrollo sostenido para la comunidad. 4 años después, en su tercer discurso presidencial, se colaba la lucha contra el desempleo y el rechazo a aumentar la autonomía financiera si eso debilitaba al Estado. La afirmación chocaba con su cuarto y último discurso, el de diciembre de 1997. Ante el Parlamento, Fraga propuso exprimir el modelo autonómico para alcanzar el máximo nivel de autogobierno. La oferta de diálogo entre gobierno y oposición también marcó la investidura. El reinado de don Manuel remataba en julio del 2005. Los votos conjuntos de socialistas y nacionalistas convertían a Emilio Pérez Touriño en el cuarto presidente de la Xunta. Su compromiso de investidura, reformar el Estatuto de Autonomía. Las dos ceremonias más recientes vuelven a estar protagonizadas por un popular. El 16 de abril de 2009, Alberto Núñez Feijóo era elegido líder del gobierno gallego. La crisis marcó su discurso con una invitación a cambiar las prioridades y el compromiso de un plan inmediato para reactivar la economía. Hoy, 3 años y 7 meses después, Feijóo repite papel ante el Parlamento gallego. Bueno, qué útil es la prensa escrita para recordar las cosas que sucedieron hace no tanto tiempo, los tonos de los discursos, las promesas, las prioridades que existían en Galicia hace no tanto tiempo. En una primera parte claramente se notaba que las prioridades eran de índole política y que tenían que ver con el papel que Galicia jugaba dentro del Estado, y a partir de un momento esas prioridades pasaron a ser de forma evidente de índole estrictamente económica. Sí. Adina. Y de hecho estábamos viendo como en el discurso anterior, ¿no?, Alberto Núñez Feijóo estaba prometiendo un plan inmediato para reactivar la economía, ¿no? Es verdad que en parte de esto era una ilusión que se vendió así común a todo el mundo a nivel del Estado, ¿no? Porque en ese momento de alguna manera todos estaban pensando que la crisis no iba a durar tanto, o simplemente nos estaban vendiendo a nosotros esa trola porque nadie se enteraba de lo que pasaba, ¿no? Pero yo creo que efectivamente el discurso de hoy yo no esperaba necesariamente que cree ilusión, ¿no? Porque realmente en este momento hablar con ilusión puede ser confundido con vender mentiras, porque todo el mundo sabe que estamos... Sí, con vender brotes verdes, porque todo el mundo sabe que estamos en una situación muy mala. Pero lo que sí esperaba y no he encontrado en el discurso es realmente una visión que vaya más allá de una postura defensiva, ¿no? Una postura política defensiva. Estamos con esta postura de estabilidad presupuestaria, de austeridad, de reducir el déficit, pero esto no es obviamente suficiente, ya lo estamos viendo desde hace tiempo, y realmente pues no nos podemos quedar en esto, porque si esta es la única función del gobierno, pues entonces yo dudo mucho que tengamos nada que hacer con el gobierno, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estaba mencionando cosas que en cierto sentido sabe que son importantes para el público, como el hecho de mantener los servicios públicos, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué significa eso? Decir que mantenemos los servicios públicos cuando tenemos los recortes que tenemos en dependencia, por ejemplo, cuando hay los recortes que hay en educación y sanidad, ¿no? Hay un 25% de reducción a la investigación universitaria. Bueno, hay muchísimos recortes que se han hecho. Entonces, bueno, ¿qué son los servicios públicos? ¿Los mantenemos? ¿Qué quiere decir? Que sigan existiendo para una parte de la sociedad, que siga existiendo mínimamente. Bueno, eso esperábamos que sí, porque no hemos llegado tan lejos todavía. Y finalmente, bueno, pues hablando de crecimiento, yo creo que lo que falta ahí, pero ya a todos los niveles, y esto fue reflejado en el discurso de Feijóo, es qué hacemos. No hay una visión de lo que vayamos a hacer para que realmente haya, si no un crecimiento, por lo menos una disminución del paro, ¿no? Que a lo mejor no llegará a crecer como queremos, pero por lo menos que haya una disminución del paro, sino estamos viendo que la OCDE está diciendo que va a haber una subida del paro este año, ¿no? Y yo creo que un presidente autonómico pues, puede decir muchas cosas en lo que atañe a los sectores relevantes de Galicia, como es la leche, como son otros sectores, pues, y como es otros temas importantes para Galicia, como mencionaba Ernesto, por ejemplo, el tema demográfico, y no ha hecho mención a nada de esto. Entonces, yo me pregunto, ¿quién tiene esa visión? ¿Quién tiene una visión de qué hay que hacer para salir de esto? Bueno, de momento déjame simplemente que enriquezca el debate con un pequeño gráfico que tiene que ver con unas previsiones demoledoras que hoy hacía públicas la OCDE y que echan por tierra las previsiones que ya no son buenas del gobierno. Según este organismo, el año próximo estaríamos en un 27% de paro, exactamente un 26,9%. El gobierno prevé, como ya se ha contado, una caída del PIB del 0,5%, pero la OCDE
va a decir que será del 1,4 el año próximo, y el déficit que el Gobierno ha fijado para el 13 en el 4,5%, según la OCDE, llegaría hasta el 6,3%, lo cual quiere decir que las complicaciones, lejos de disolverse, parece que se manifestarán con toda su crudeza, si cabe más, en los próximos 12 meses. Para el 14, que también hay cosas, las cosas tampoco repuntaban, y desde luego el paro en el 14 seguirá yendo mal, porque las previsiones de crecimiento impedirán que se cree puestos de trabajo, que saben que exige una cifra de crecimiento muy determinada. Simplemente por poner algo en contexto, yo no sé si con esta previsión Feijóo era capaz de ser optimista. De ser optimista o de garantizar que Galicia iba a ir por una senda distinta. Yo, por cerrar muy rápido corriendo con lo que estábamos hablando de la sesión de investidura, ¿no? Yo creo que Feijóo tiene muchísimos temas abiertos, no solo en el plano económico, que digamos que es lo más prioritario, sino también en el plano político, ¿no? Antes veíamos ahí en el 2005 se empezaba a hablar de la famosa reforma del estatuto, que ha quedado, parece que para mejor vida, y no parece que vaya a ser una prioridad, y que yo recuerdo también perfectamente que el tema de ofrecer pactos a la oposición es un mantra que se repite gobernante tras gobernante, que a mí me gustaría que, además de ofrecerlos, que también se alcanzara alguno para ver qué pasa, porque me imagino que no romperán nada, ¿no? En cuanto a lo de la OCDE, pues estamos viendo que tradicionalmente todos los últimos informes que se han presentado son todos mucho más pesimistas que los informes del gobierno español. Lo que también es cierto es que parece ser que, por lo que está trascendiendo de los datos a final de año, las previsiones que tenía el gobierno español los resultados van a ser mejores incluso de las previsiones que tenía el gobierno español, ¿no? Yo creo que todo esto va a depender mucho de la coyuntura mundial, de cómo evolucione la economía en el resto del mundo, y sobre todo pues también de cómo evolucione la demanda interna, y si hay alguien que le toque el euromillón y puede donar algo para que nos vaya a todos mejor, pues casi, ¿no? Pero que yo creo que lo que nos tiene que preocupar de verdad, como hablaba Dina, que hoy también estoy desconocido porque también estoy de acuerdo con ella en esta parte. Te estamos cambiando. Claro. Sí, va a ser eso, debe ser el sitio este, voy a mirar la silla a ver si me va a descambiar. O a lo mejor es que las cosas están tan mal que ya no hay interpretación. No, pero que es cierto que lo que no nos han ofrecido son soluciones, ¿no? No tenemos esa hoja de ruta que sepamos por dónde vamos a ir, porque más allá de invertir en el I+D+I, cambiar el modelo productivo, que son esos apoyar a los emprendedores. Claro, sí, apoyar a los emprendedores. Que tú decías, es que tiene muchos temas abiertos. Que fijaos que es que Núñez Feijóo es especialista en abrir temas y no cerrar ninguno. Es decir, en la anterior legislatura no solo arrastró los problemas que ya tenía, sino que abrió temas nuevos. Por ejemplo, el de la fusión de los municipios. Sí, el de la fusión de los municipios es un tema que no se puede abrir y dejarlo ahí. Decir, se abre y se cierra. Hay que legislar. Hay que legislar. Déjame que introduzcamos un punto de vista ya para cerrar un poco este bloque, porque algo quería hablar de lo que ha pasado hoy con el sector lácteo, importantísimo lo que ha sucedido. Cerrar, decía, con lo que llamamos una contracrónica, porque hay muchas formas de interpretar lo que hoy sucedió en el Parlamento, y esta tiene su toque de humor, que saben que nos gusta siempre dar ese barniz a las cosas por serias que sean. Este es el punto de vista de la contracrónica de Marta Carballo en esta ocasión. El día comenzó temprano, pero así de ajetreado. Marea de diputados, invitados, cargos populares y algún nostálgico. Madrugador, el líder del PSOE, aunque a otros la hora... Ai, pois, é mal lugar para isto, non me parece. Hola. Vamos. Ánimos para empezar con una imagen poco habitual. Todas sus señorías en su escaño. Lleno el hemiciclo, llena la tribuna del público. Alguno con el paso cambiado, pero la lección aprendida. Das últimas 4 investiduras, pois as 3 anteriores estaba abaixo, non? Pero todos somos Galicia. Galicia, Galicia, Galicia. Y overbooking de prensa, tanto que mejor reservar sitio. Comenzaba el discurso con poco margen para la improvisación, aunque algún guiño a eso del plurilingüismo. Combinar la fórmula conocida como Business Angels. Hora y media en la que dio tiempo a reivindicar, protestar, navegar y hasta leer. Un libro en francés que se llama Eric Cassin, y el título son 3 letras, LQR. Claro que a los que no trajeron libro se les hizo un poco largo, y lo de madrugar pasó factura hasta que la realidad los despertó. Temos que tirar o leite e nin falan de nós. O que é unha falta de respeto absoluto que non haxa nin unha sola reflexión no discurso do presidente a folga de entregas que está habendo hoxe. Un sobresalto que no cambió un discurso que acabó con aplausos y que llevó a Feijóo a darse un pequeño baño de masas. Vengo a saludar aquí, que ven de encima que vinieron. Excelente, muy bien. Enhorabuena. Estamos todos, todos los que son. Todos estamos en todas partes.
porque sí parecía tener el don de la ubicuidad, aunque con poco retorno. Feijóo se dejaba querer, mientras la oposición trataba de hacerse oír. Después de 3 horas intensas, el hemiciclo se ha quedado de nuevo vacío. Fin de la primera parte. Aquí en el Parlamento se suspende la sesión. Aunque fuera está la realidad y de momento hay cosas que no cambian. Bueno, pues si tienen curiosidad, el libro al que se refería José Manuel Beiras, LQR, efectivamente se titula, está escrito por Erika Zan, como decía el líder de AGE, y se refiere esas siglas a Linguae Quintae Republicae, que es bueno, la referencia que ha hecho este escritor a la forma que está utilizando el lenguaje los dirigentes políticos y sindicales franceses, en referencia a cómo utilizaban el lenguaje, en este caso, bueno, los departamentos de propaganda de Hitler, para crear una determinada sensación de antisemitismo a través de las palabras. Importante la utilización de las palabras. A mí de esto lo que me preocupa de verdad, insisto, porque ya lo del debate ya no es el problema de la ignorancia, lo que decía Feijóo, que lo volvió a utilizar otra vez, que es otro de esos mantras que repite de forma reiterada de trasladar la Galicia real al Parlamento, ¿no? Hoy ha tenido un baño de realidad, no solo ahí, sino con los miles de manifestantes que ha habido en toda Galicia, y que yo creo que es lo que estamos hablando, o sea, lo que los gallegos le demandamos, tanto los que le hayan votado como los que no, creo que son soluciones, ¿no? Y que afronte esos problemas de un problema que de un sector que en un momento determinado de la economía fue prioritario en la economía gallega, creo que llegó a ser tú te acordarás mejor, un 27 o un 28% en el sector primario, y que ahora mismo pues apenas representa el 8 o el 10%, y en una población muy envejecida, donde además cada vez va a faltar más mano de obra y donde cada vez está sufriendo mayores agravios, ¿no? Estábamos viendo como hoy, en medio de la manifestación, había locales, negocios comerciales que vendían la leche envasada a precios inferiores a los que se pagan en origen, porque lo que siempre tantas veces he explicado, de que se utiliza como un reclamo para captar clientes y todas estas cuestiones, y eso pues también forma parte de las misiones. Bueno, pues me has dado un pie estupendo para pasar al siguiente tema, que como acaban de ver ustedes, ha estado imbricado con este otro de la sesión de apertura de investidura de Alberto Núñez Feijóo, esas protestas que llevaban hasta el Parlamento gallego los ganaderos. Dábamos algunos datos al principio del programa: 11.000 explotaciones en Galicia, lo recordábamos también la semana pasada, representan el 50% del mercado español, y la decisión que hoy han tomado de no entregar la leche a las industrias les va a suponer una pérdida de 2 millones de euros, que tal y como está el sector se pueden imaginar que es un gran sacrificio. Ha habido reacciones a lo que hoy ha acontecido, que en cualquier caso no ha provocado, lo comentábamos también, ninguna reacción explícita y muy llamativa por parte de la administración y de las empresas. En cualquier caso, nosotros hoy visitábamos una de esas muchas explotaciones que tienen el futuro complicado como consecuencia de los precios que se están pagando por la leche, en este caso una de Lugo, está en Ocorgo. La historia de esta explotación es singular. Hace más de una década, 3 granjas de la zona decidieron unirse para ser más competitivas. La de José Luis era una de ellas. Buscaban mejorar, pero el empeoramiento del sector les lleva a la situación actual. La subida del IVA, subida de los cereales, y esto es inaguantable. Entonces, pues bueno, la industria no está por la labor de subir la leche, entonces alguna medida tendremos que hacer. Incluso hablan de montar alguna tractorada. Tengo 2 hijos que estoy estudiando y veo que no sé si les podré dar una carrera, porque cada vez los ingresos son menos. Hoy ha decidido secundar la huelga en busca de una solución para la maltrecha situación de tantas familias gallegas. Hay que tirar de ahorros o de la familia, bueno, y no te digo nada, las granjas, que hay muchísimas que tienen pues gastos financieros con los bancos y tal, que están completamente ahogadas. 5 meses y medio de agonía han sido ya demasiados. Un par de meses, pues cualquier granja puede aguantar a pérdidas, pero más no. Hoy se ha visto obligado a no entregar la leche. Eso, ya sé que es jodido tirar la leche, pero bueno, es una medida ya de extrema. Su caso, lamentablemente, no es el único. Ingreso menos do que gasto, claro que ingreso menos do que gasto. Estou poñendo todos os meses cartos, como a min, todos. Supongo que las tierras se quedarán sin mineral y los animales pues tendremos que bajar la alimentación o dejarlos morir de hambre. La situación en este momento es insostenible. Yo pago el pienso a 36 céntimos y cobro la leche a 30 céntimos. Una medida desesperada que aún no tiene escrito su final.
Bueno, Ernesto, qué mal lo hemos hecho como país con este asunto del sector primario en general y del lácteo en particular, porque la calidad de leche está fuera de toda duda, la reconversión del sector ha sido evidente y las cosas están como están. Por un problema, Fernanda, que yo digo que es de paletismo, es decir, no hemos querido, hemos dejado que un sector tan básico para nuestra economía y para nuestro crecimiento se fuera al traste. Es decir, decías tú, tenemos 11.000 explotaciones, que hace 10 años o 12 años había 70.000 explotaciones. No, a eso refería yo a la lo que hemos sector, hecho. Que y además ahora vas a los supermercados y en los expositores de los supermercados hay los yogures hechos por catalanes, por vascos y por extremeños que los vienen a vender aquí cuando nosotros somos los que tenemos la materia prima. Nos pasa en la electricidad y en otras muchas cosas, o sea que no. Pero a mí me parece que este es un sector especialmente castigado y especialmente azotado. Es un sector al que nunca se le prestó atención porque es un sector probablemente muy opaco, ¿no? Es decir, que cuando, sin tratar también, voy a utilizar tu misma técnica, que se me entienda bien, que se me entienda bien. Cuando los trabajadores de Citroën o los trabajadores de Alcoa, los trabajadores de no sé qué, están disconformes, salen a la calle, cortan el tráfico en Vigo, y claro, nos enteramos todos y lo sabemos. Esta es una gente que un poco sufre en soledad, ¿no? En silencio y en soledad, ¿no? Hasta que llega a estas situaciones. A mí me parece que es un síntoma de paletismo. Y después sí que, enlazando los dos temas, a mí me parece que hoy Núñez Feijóo ha perdido... Es importante en eso que tú dices. La última vez que se pusieron todos de acuerdo y la liaron parda, fue una de las mayores manifestaciones que paralizó pero la ley muy de vez en cuando toda Galicia. Pero es que está en una situación que a mí es lo que realmente me preocupa, porque además es un problema que conozco con cierta proximidad. Está en una situación ya que roza ya la desesperación. Lo que contaba este ganadero de Ocorro, que tiene a los hijos estudiando, no sé qué, esa situación se produce con muchísima más asiduidad de lo que nos podemos imaginar. Es decir, está entrando una especie de mano de obra barata en esas explotaciones que está ya trabajando. Pero mira, los con el problema añadido, perdón, que él resaltaba también que han incurrido en gastos financieros precisamente para modernizar las explotaciones, que era el compromiso o los deberes que se les había puesto para que fueran rentables. Pero hay una cosa que no se entiende, Fernanda. ¿Por qué en Galicia, siendo la leche, siendo 50% de las explotaciones de toda España, como tú acabas de apuntar, y siendo la leche probablemente de mejor calidad y tal, se está pagando a precios inferiores en otras comunidades autónomas? Porque no hay un proyecto con este sector. No, y porque se está consintiendo la entrada de leche desde Francia y desde Alemania al precio que está entrando como consecuencia de que ellos son excedentarios y nosotros deficitarios. Modernizar el país y hacer un país de futuro, con proyecto de futuro, no es colocar fábricas en la costa ni promover tal, es aprovechar los recursos naturales que tiene un país, ahora más que nunca incluso. O sea que... Pero además yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que se está negociando en Bruselas, ¿no? Es decir, que yo creo que ha habido a lo largo del tiempo unas muy malas negociaciones que se han llevado a cabo en Bruselas y que se tienen que mejorar. Este es un sector importante y el papel de nuestros políticos, hablando de la política defensiva, de estabilidad y de austeridad en tiempos de crisis, pues parte de la función de nuestros políticos es también defender estos temas en Bruselas. Es verdad que a veces esto no es fácil, ¿no? y requiere de buenos negociadores y requiere de personas formadas para llevar a cabo estos temas, pero no es posible que tengamos estas desventajas también en temas de acuerdos internacionales en muchísimas áreas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que ha habido un tema global que es el incremento del precio de las materias primas, que incluye los cereales, que afecta, pero esto afecta en este momento a los franceses, a los alemanes. Exacto, pero ahí es donde entra, más allá de esta base, ahí es donde entra la política económica que se está haciendo, ¿no? Y esta política económica en el tema del sector lácteo, yo por lo menos el tiempo que llevo aquí siempre ha sido un debate, no se ha hecho nunca nada distinto y ha llevado a esta situación desesperada, que hoy también, por cierto, había manifestaciones en Bruselas con este tema, porque realmente es una situación completamente insostenible. Esto es una política equivocada y que se puede mejorar no solo en el territorio español, pero también insistiendo en la internacionalización, ¿no? De la exportación de la leche. Te voy a contar una noticia, ¿vale? Porque como aquí contamos noticias. Sí, esto que está contando Adina no solo es un sentimiento que pueda tener los productores, sino que también está alcanzando ya determinados estamentos del propio Partido Popular. Hay un grupo de alcaldes que se está moviendo o que está intentando organizarse de alguna manera para intentar recordarle a Alberto Núñez Feijóo que su victoria en estas elecciones se ha cimentado
aumentado en la zona rural y en zonas que son muy dependientes de este tipo de elementos productivos y que obviamente que también requieren una atención específica por parte de especialistas, más allá de que pueda haber un director general o otra cuestión simbólica que pueda ocuparse, sino que exigen también un tratamiento, o que reclaman, no exigen, porque en estos momentos yo creo que a Feijóo hay muy poca gente que esté en condiciones de exigirle nada, pero que sí que le recuerdan su pasado, ¿no? De dónde ha conseguido la victoria y que por favor que les preste un poco más de atención. Y eso a mí, yo no sé desde cuándo, pero a mí hace como unas 2 semanas me han empezado a contar y efectivamente me consta que hay alcaldes de las 4 provincias gallegas que están trabajando en esa dirección. Eso pasaría, únicamente un segundo, eso pasaría sobre todo, Fran, por que estuviese al frente del Departamento de Agricultura una persona que no creyese que la leche sale del grifo de la traída. Claro, si supieran realmente una persona que tuviera conocimiento real, que yo creo que no lo hay en este gobierno. Y de darle el papel, quiero decir, o sea, es que ahora mismo, digamos que los 3 primeros espadas de la Consellería de Medio Ambiente Rural y no sé cuántas cosas más, no tienen nada que ver con el mundo del rural, tienen que ver con el mundo del mar. Con todo el respeto, que es exactamente igual de importante para Galicia que el mundo del rural, pero que eso sí que ha generado ese agravio comparativo que anteriormente, pues yo particularmente, no sé si vosotros lo habíais oído el rum rum, pero yo es la primera vez que oigo a altos cargos del PP. No, yo no lo había oído. Pero también es cierto lo que decías tú, solo un apunte breve, muy breve, Fernanda, lo que decías tú antes es cierto, ¿no? Es decir, más allá de que el consejero no tenga esta competencia, porque a veces puede ocurrir, no puede tener competencia en todo, pero lo importante es que empiecen a trabajar con otros expertos que sepan de esto, es decir, aunque ellos no lo sepan, pueden conseguir otros que lo sepan. Hay un consenso generalizado desde la administración y desde la industria en reconocer que los ganaderos tienen razón, que efectivamente es insostenible lo que está pasando y que no se puede, que no puede costar más producir la leche que lo que te pagan por ella. Esto se reconoció la semana pasada en la mesa, tanto por parte de las industrias como por parte de la administración, así que se trata de que se busque una solución a un problema que todo el mundo reconoce. Pequeña pausa de publicidad, enseguida volvemos para hablar, entre otras cosas, de perdón. Bueno, les decía que perdón se ha puesto de moda. Tenemos muchos ejemplos que demuestran que efectivamente es algo a lo que se está recurriendo, desde instancias tan distintas como la monarquía, como la banca y alguna entidad más. Vamos a empezar por la monarquía. Seguro que recuerdan estas palabras del rey Juan Carlos. Todavía me dicen que no. Vamos a esperar un poquito. Tenemos, lo recuerdas tú perfectamente, ¿lo imitas? Sí, sí. A ver, vamos a recordar esas palabras del rey don Juan Carlos. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Esto fue el perdón del jefe del Estado, del rey don Juan Carlos, después de aquella famosa cacería en África, después de salir de la clínica, decía estas palabras. Poco tiempo después escuchamos otro perdón, en esta ocasión desde la banca. Creemos que es necesario, creemos que bueno, estamos seguros que el banco entra en una nueva etapa y hemos esperado aquí, al comienzo de esta nueva etapa, para pedir perdón por todo lo que haya cometido el banco como institución en los años anteriores. Esencialmente, es perdón por 2 hechos que han causado alarma social, las preferentes y las indemnizaciones de los ex ejecutivos del banco. Bueno, el perdón de José María Castellano, aquí en esta misma mesa, y hoy hemos escuchado un tercer perdón. En esta ocasión procede de políticos que están en la sombra porque son militantes de base, en esta ocasión del Partido Socialista. Ellos no lo harán, pero pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal es necesario. Como militante del PSOE te pido perdón, porque reformamos la Constitución, limitamos el techo de gasto y entonces favorecimos los intereses de unos pocos, que eran los poderosos, frente a los de la mayoría. Te pido disculpas. No fuimos capaces de plantear una alternativa. Tenemos que reconocerlo. Es una verdad a gritos. Las políticas de austeridad no sirvieron. Han empobrecido a la ciudadanía y además la economía no crece. Es un círculo vicioso. Austeridad, pobreza, pobreza, austeridad. Yo no estuve en aquel gobierno, ni tomé esas decisiones, pero te pido perdón. Te pido perdón por no haber creído al Banco de España y haber confiado en las agencias de calificación.
Bueno, algunos de los militantes que protagonizan este vídeo, rompe un poco el perfil, pero en general es gente joven que pide perdón por las decisiones que tomó el Partido Socialista cuando tuvo ocasión de tomar unas decisiones diferentes. Algunos sostienen que es precisamente esa deuda la que está imposibilitando al Partido Socialista enderezar un rumbo que parece que va directamente hacia el abismo, Fran. Pero es que lo vemos, por desgracia, esto es una pequeña minoría, ¿no? Hace una semana en la Asamblea del Partido Socialista en la provincia de La Coruña se produjo ese debate y hubo un sector de la militancia que exigió a la dirección que pidiera perdón por dos casos muy concretos, que fueron el indulto que firmó Francisco Camaño, que es el secretario general provincial, a Alfredo Sáez como banquero del Banco Santander por un delito que había cometido. En el último Consejo de Ministros. En funciones, sí. Y el argumento delirante que suscribió un destacado militante socialista que es portavoz municipal en Cambre, Augusto Rey, y que luego aplaudió fervientemente el propio Francisco Camaño, fue decir que el indulto lo había firmado el rey y que había sido pues por otra serie de circunstancias, ¿no? O sea, se han instalado en una vorágine donde yo creo que ya no saben ni discernir lo que es verdad de lo que es mentira. ¿Crees que va a tener alguna consecuencia este vídeo? ¿Que van a escuchar algo? Yo creo que sí, va a tener una consecuencia, pero hay algo a mí que me rechina en esto, ¿no? Porque es el perdón de los inocentes. En el caso de José María Castellano también es el perdón de los inocentes. El que no estaba gestionando el banco. Entonces, sí, pero tenía sentido para dar otra imagen al banco. Es un perdón un poco desde el punto de vista del marketing. Porque los auténticos culpables no piden perdón. Claro. Podemos exceptuar de esa serie al rey, que pide perdón por algo que efectivamente ha hecho. Perdón obligado. Y que lo obliga a salir de la posición clásica de un rey, ¿no? Que es no dar explicaciones. Que es no dar explicaciones y es una posición aristocrática. Esa posición aristocrática que le permitió decir que te calles a Chávez. Pero yo no creo que es la misma situación en el PSOE con el caso de José María quería añadir simplemente un poco, el perdón del rey lo obliga ahora a una hiperactividad ya impropia de su edad. Es decir, ese sí es el perdón de un culpable, de alguien que se siente culpable. Reconocido por el médico que lo operó y que lleva la fecha de la operación la determinó una él. Hiperactividad, pero los otros perdones hay que situarlos en muy brevemente. El caso de los militantes del PSOE es muy distinto del caso de José María Castellano y de Nova Galicia Banco, simplemente porque es verdad, hay la deuda del partido, ¿no?, que ha acumulado el partido en estos años, pero también tenemos una realidad donde todavía el control del partido está mantenido a pesar del deseo de una parte importante de la militancia. Y yo creo que este perdón de los inocentes realmente lo que está haciendo es cogiendo un camino indirecto para forzar a ese control del partido a empar a tomar otras decisiones, a salir, a hacer presión de ese tipo. Y es lo que la militancia tiene que hacer. A mí me parece muy bien que lo estén haciendo. A mí no me sirve, vamos, puesto en este plan, ninguno de los perdones, y os voy a explicar. José María Castellano, con muy buen talante, él pide perdón por algo que él no hizo, que es lo que dices tú de los inocentes. Pero quien no ha pedido perdón ha sido los que se han llevado el dinero, han sido los que han gestionado y han sido los que han llevado esa. Y no solo eso, mirad, todavía hoy el señor Blesa, que parece ser que ocupó un cargo importante en Bankia, que es una de las entidades más catastróficas que hay en este país y probablemente en Europa, ha dicho que él no siente ninguna responsabilidad ni ninguna mala conciencia, que se sentía acosado y que no siente ninguna mala conciencia con el tema de las preferentes, nada menos, o sea, nada menos. Ha pufado a todo el país, que es lo típico de Bankia, y todavía no. El señor González, don Francisco González, chantadino, por cierto, ya es la segunda vez que en una memez imposible de imaginar en un banquero dice que la situación es extraordinaria, pero que los medios de comunicación la cuentan mal. Es decir, siempre volvemos a lo mismo. Y después a mí estos chicos socialistas que piden perdón me parece, desde luego, un ejercicio muy práctico para ellos, pero yo lo que quiero que pida perdón, este chico no cambió la Constitución, yo lo que quiero que pida perdón es José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba y el señor Camaño y la señora Salgado, que habló de los brotes verdes. Y cuando llegue el momento también le pediré a los que están ahora que pidan perdón por las tonterías que están diciendo. Pero tienen que pedir perdón. Está muy bien utilizado ese término. Mal, porque los que están ahora, los otros también están ahora, ¿eh? O sea, de la lista de los PSOE que dijiste siguen ahí. No es que se hayan ido, es que siguen estando ahora. Siguen estando ahora, en fin. Nos vamos a visitar el plató de informativos. Allí está, como siempre, preparada Uxía Rodríguez para alimentarnos de noticias en este ya tramo final del programa de esta noche. Uxía, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Pues hablábamos hace unos minutos de ese jarro de agua fría en forma de previsiones para la economía española y seguimos hablando de cifras para no presumir. España dedica a gasto social, es decir, a sanidad, familia, pensiones, vivienda y exclusión, lo mismo que Grecia. Y eso a pesar de tener la tasa de desempleo más elevada de la Unión. Invertimos el 25% de nuestro Producto Interior Bruto, 4 puntos menos que la media europea. Y de unos números para el desánimo a unas banderas para la polémica. El BNG ha anunciado que no pisará nunca más el palco del Obradoiro de baloncesto. El motivo, que intentaron multar con 3.000 euros a un aficionado que portaba una bandera gallega con estrella, una enseña nacionalista. Según el bloque, los miembros de seguridad del pabellón tienen orden de prohibir el acceso a todo aquel que lleve la llamada estreleira. Y este jueves la Asamblea General de la ONU tendrá que decidir si Palestina se convierte en un Estado observador, algo que ha dividido a la Unión Europea, aunque todo indica que España se inclinará por el sí. Precisamente hoy ha sido noticia Yasser Arafat. Los restos del histórico líder palestino han sido exhumados. Ahora un grupo de investigadores tendrá que determinar si murió envenenado. Pondrán fin así a años de conjeturas. La indignación ha estallado después de que un diputado de la extrema derecha húngara pidiera que se hagan listas de judíos. Asegura que suponen un riesgo para la seguridad nacional. Forma parte del partido que es la tercera fuerza política en el país y esas palabras las pronunció en el propio Parlamento durante un debate sobre la situación en la Franja de Gaza. Ana Tarrés volverá a ser seleccionadora nacional desincronizada por orden del juez. No ejercerá como tal, pero sí cobrará su sueldo hasta final de año. La sentencia rechaza pagarle una indemnización, considera que no sufrió acoso y que la federación no tuvo nada que ver con la carta en la que 15 nadadoras la acusaban de malos tratos y vejaciones. Y Sanidad quiere implantar una hora diaria de ejercicio en todos los colegios de España. Ana Mato asegura que su ministerio ya está buscando una fórmula para poder aumentar el tiempo que los niños dedican al deporte. En nuestro país, un 45% de los niños de entre 6 y 9 años sufre exceso de peso. Aquí terminamos este último repaso a la actualidad. Pues muchísimas gracias, Uxía. Como siempre, vamos a introducir una última píldora en relación con la actualidad que ha generado este día. Leticia Ortiz, la princesa de Asturias, ha hablado hoy, ha dicho esto. Puede que estos sean tiempos para hablar de altruismo, que quizás sea precisamente esta época de dificultad y de crisis tan feroz la más adecuada para recordar que la generosidad es, entre otras cosas, lo que nos hace avanzar hacia un lugar mejor. Puede, por tanto, que este sea el mejor momento para dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ser solidarios, el desafío de ser generosos. Palabras de la princesa de Asturias, que tiene más facilidad de palabra que otros miembros de la Casa Real, probablemente como consecuencia de su profesión. Hay mucha coherencia, sobre todo porque es interesantísimo hablar del turismo desde el Palacio de la Zarzuela. Es una cosa que queda bueno, dejadme que son... la justicia a la generosidad. Está muy bien esa frase, sí señor. Nos apuntamos a esa frase, Manuel. Justicia y no generosidad. Vamos a hacer una pequeña incursión en esas elecciones que tuvieron lugar el pasado domingo, Cataluña. Veíamos ayer esa imagen un tanto sorprendente de Artur Mas y de Duran y Lleida. Y, bueno, vamos a verlo, hablando de parejas. Off the record. Si hay un político que podría tener éxito en el mundo del espectáculo, ese es Duran y Lleida. El del catalán es un caso curioso. Al igual que Phil Collins, domina tanto la voz como la percusión. De hecho, estas imágenes llegaron a convertirse en todo un hit en YouTube, con una repercusión a la altura de otros grandes títulos de la denominada música friki. Artistas que, si algún día decidiesen colaborar, podrían directamente dinamitar las redes sociales. Pero el arte de Duran y Lleida sobrepasa el mundo de la canción, algo de lo que nos dimos cuenta ayer viendo esta curiosa imagen. Extraña pareja la que forman Artur Mas y Duran y Lleida, pero ¿a quién nos recordaban? Ya sabíamos que Hernández y Fernández, los patosos detectives de Tintín, no podía ser, más que nada porque ya están cogidos. Gastar más de ninguna manera.
¿Sería tal vez algún cómico catalán? Dice que era un tío que iba por la calle, para otro le dice, oiga, por favor, digo, la calle es Saboya. Digo, hombre, de anda dando brincos, claro que es Saboya. Tampoco. La Epi Blas, imposible. Ellos nos quedan más cerca. Blas. ¿Epi? Y de repente, vimos la luz. Tiene un mandato muy claro de la ciudadanía. Si ustedes suman los diputados... En efecto, le vamos a enseñar cómo se llena un vaso de agua. Ya a partir de este instante, todas mis palabras las irá traduciendo mi compañera al francés, que, como verán, es una lengua que domina perfectamente. Eran Tip y Col, los clásicos de nuestro humor a los que hemos visto en encuadres similares al de los dos políticos catalanes, aunque estos últimos difícilmente igualarán el ingenio de estos dos maestros. Dime, hijo, dime, hijo. ¿Y por qué me llama usted hijo, padre? ¿Y tú por qué me llamas padre, hijo? Porque eso nunca se puede saber. Pero si fracasan como dúo humorístico, no pasa nada. Al menos para Durán y Lleida, cuya capacidad de adaptación a todos los géneros está más que asegurada. Durán y Lleida, que ha inspirado así de bien a Lois Balado. Nos vamos corriendo a la primera página del periódico de mañana, primera edición. Titular de apertura, Feijóo afirma que Galicia saldrá del pozo en el 2015. Titular referido a esa sesión de investidura que tenía lugar hoy en Compostela. La foto de primera, la sobrina de la millonaria indigente dice que sacaba el dinero por orden de esta. Menudo culebrón este, y qué éxito ha tenido en toda España el trabajo de Alberto Maía. Es un sensacional trabajo de Zapa, ¿no? De lo que contamos todos los días del trasfondo de las historias, porque la que empezaba apareciendo como si fuera una pobre víctima de la familia avariciosa, al final se ha descubierto, bueno, mañana lo podrán leer en La Voz de Galicia, pero solo un pildorazo, 5 horas antes de que feneciera la difunta, estaba firmando la venta de un piso en el notario. O sea, eso es un historión que, como decíamos, descubrió Alberto Maía. Pongamos en valor el trabajo de los periodistas y, como decíamos, ha tenido una gran repercusión en toda España. Más titulares que podrán leer mañana en esa primera página. El Supremo decidirá dentro de 10 días si se abre o no juicio contra José Blanco, así que se va acercando la fecha en la que se decidirá el futuro político de Blanco. ¿Que tú, Frank, crees que va a ir? Yo creo que no va a ser dentro de 10 días. Que será dentro de más tiempo. Bueno, veremos. Ya iba a ser en mayo, me acuerdo yo, y antes incluso. Bueno, y después destacar un cuarto titular que tiene que ver con un suceso que ha tenido lugar en Vigo. Una exnovia denuncia que fue quemada por las monjas de un convento de Vigo. Una noticia que... una exnovicia, perdón. Una exnovicia, efectivamente, denuncia que fue quemada por las monjas de un convento de Vigo. Una noticia de otro estupendo periodista que es Alejandro Martínez, que en esta ocasión trabaja en la delegación de La Voz de Galicia de Vigo. O sea, que son algunos de los asuntos que ocuparán mañana las páginas del primer periódico de este país. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. A ti, Fernanda, buenas noches. Mañana regresaremos a partir de las 9. Sean felices.